El tema del que voy a hablar es la reproducción celular, división celular, mitosis, interfase, fase metabólica, profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. La reproducción celular. ¿Qué es la reproducción celular? La reproducción celular o división celular es la etapa del ciclo celular en que cada célula se divide para formar dos células hijas. Es un proceso que se da en todas formas de la vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia. Vamos a hablar sobre la mitosis. Es la forma más común de la división celular de células eucariotas. Para hacerlo, se emplea un método de organización de los cromosomas en región ecuatorial del núcleo celular. El resto de la célula, entonces, procede a duplicarse y lentamente a incidir el citoplasma, hasta que la membrana plasmática termina por dividir a las dos nuevas células hijas en dos. La interfase. Fase G1. La célula crece y realiza funciones metabólicas normales. Fase S. La célula duplica su ADN de método que cada cromosoma se convierte en dos cromátidas hermanas. Fase G2. La célula continúa creciendo y se prepara para la mitosis. La profase. Es la fase de la mitosis y la meiosis. En ella se produce la condensación de todo material genético. Normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente coordinada llamada cromosoma. Uno de los hechos más tempranos de la profase en las células animales es la migración de dos pares de centriolos hacia extremos opuestos de las células. Como podemos observar en la imagen, los pares de centriolos van a polos opuestos de la célula. Metafase. La metafase es la segunda etapa durante el proceso de la división celular, donde ésta pierde la membrana nuclear dando paso a una lineación en los cromosomas, permitiendo que de esta manera se sitúen en el plano de la célula eucariota que va a dividirse. Esto se debe a que en esta etapa los cromosomas están tan densos y compactados que la envoltura nuclear desaparece, dando paso a la liberación de los mismos. La fase es una etapa de la división celular que antecede a la telofase. Durante la misma ocurre una serie de eventos donde los cromosomas duplicados comienzan a moverse hacia polos opuestos de la célula, con el fin de llegar a un proceso de separación, donde ambas partes quedan con dos copias de la información original. Aquí estamos observando la imagen donde se separan a polos opuestos y queda idéntico a la información original. Son totalmente iguales. La telofase es la última etapa de la división celular que acontece tanto en la mitosis como en la meiosis, donde ocurre una reversión de todo el proceso que tuvo lugar durante la profase, es decir, todo vuelve al principio, llevando a cabo nuevamente el proceso desarrollado en instancias previas. La consecuencia que se obtiene de esta última parte del proceso es la aparición de dos células hijas. Aquí nosotros podemos observar que están de amarillo, estas son las dos nuevas células hijas. La citocinesis es el proceso de división celular a través del cual se divide el citoplasma de una célula para dar lugar a dos células hijas diferentes entre sí. Este proceso de división celular no ocurre en todas las etapas de la célula, ya que algunas pueden duplicarse sin tener que dividir su citoplasma, como en el caso de algunos hongos de las células del músculo cardíaco. La citocinesis inicia durante la anafase y finaliza con la telofase de la mitosis. Aquí podemos observar, esta es de las últimas etapas que ocurre, donde ya se divide las células, dando origen a dos células hijas ya duplicadas. Vamos a hablar sobre la meiosis. Es un tipo de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas, produciendo cuatro células hijas genéticamente diferentes, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula original.
La meiosis 1, profase 1. Los cromosomas homólogos se aparean y se intercambian segmentos de ADN mediante un proceso llamado recombinación. Metafase 1. Los cromosomas homólogos alineados en el centro de la célula. Las fibras del hueso se unen a cromosomas homólogos. Como podemos observar en la imagen que tenemos, se alinean lo que son los cromosomas, ¿sí? Se ponen iguales. La anafase 1, los cromosomas homólogos son separados y se mueven hacia polos opuestos de las células. ¿Sí? Los cromosomas se separan a polos opuestos, como podemos observar en la imagen. Uno está en un lado, el otro en otro lado, ¿sí? Se separan a polos opuestos. Los cromosomas llegan a los polos y la célula comienza a dividirse en dos células hijas. Aquí este es el último paso de la meiosis 1, donde se dividen en dos células hijas. Como podemos observar aquí en la imagen que se están dividiendo, ya están divididas en dos células hijas. Meiosis 2, profase 2. Los cromosomas se condensan nuevamente si se habían descondensado y se forman el hueso meiótico en cada célula hija. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el centro de cada célula. Aquí nosotros podemos ver cómo los cromosomas se alinean en las dos células, ¿no? De forma iguales, se alinean en las dos células. Anafase, las cromatidas hermanas se separan y se mueven hacia